Pública. Buenos días, señores. Bueno. ¿A quién desea el Ministerio Fiscal interrogar? Con su venia, quería hacer un comentario, una petición oral. Sí, buenos días. Soy Hipólito Ramos, letrado de César Luis Huergo. Quería hacer una petición oral, ya que en todos los escritos que se presentan dice que se presenten las peticiones de forma oral. ¿La puedo realizar al tribunal? Sí. Esta parte solicitó en su escrito de defensa como la testifical de doña Isolde Maut. Se va a proceder a su renuncia. Creo que soy el único letrado que la ha solicitado. Entonces, en este acto solicitamos la renuncia de doña Isolde Maut. Gracias, señoría. ¿Alguna objeción por parte de las demás partes? Ministerio Fiscal. Con la venia de las señorías. Señoría, doña Isolde Maut no es una testigo del Ministerio Fiscal, pero en todo caso quiero recordar a la sala que durante el interrogatorio del señor Ángel Tejero del Río, el acusado fue interrogado extensamente sobre documentos suscritos teóricamente por doña Isolde Maut. Nosotros sometemos a consideración de la sala, señoría, que al amparo del artículo 729, número 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, considere la sala a instancia del fiscal, pero de oficio en definitiva, que mantenga la declaración de doña Isolde Maut a fin de prestar testimonio en esta sala. Nada más. ¿Alguna de las demás partes quiere hacer alguna alegación por las acusaciones particulares? ¿Por las defensas? ¿Alguna alegación? Al hacer suya la testigo el Ministerio Fiscal y teniendo en cuenta que se mencionó reiteradamente en las declaraciones anteriores a esta testigo y que apareció también en algunos de los documentos que fueron exhibidos en el acto del juicio oral, el Tribunal estima pertinente acceder a la petición del Ministerio Fiscal y mantener la declaración de esta testigo que en su momento fue propuesta y admitida por otra de las partes. Sí, señoría. Mi oportuna protesta, ya que entendemos que el Ministerio Fiscal no se ha adherido en ningún momento a la solicitud realizada por esta parte. Incluso el Tribunal solicitó a esta parte, a este letrado, la justificación de tal petición que se realizó. Entendemos que, está en nuestra parte la renuncia a la testifical que es solicitada por nosotros. Se tiene por hecha su Gracias, señorías. protesta. ¿Qué declaración solicita el Ministerio Fiscal? La de don Marcos Álvarez García, señoría. Marcos Álvarez García, siéntese, por favor. La Constitución española le reconoce el derecho a no declarar y a no confesarse culpable, de forma que usted puede contestar o no a lo que aquí se le pregunte. Me acojo a mi derecho a no declarar. Bien. ¿A ninguna parte? ¿A todo? Solo a mi letrado. Solo va a contestar a su letrado. El Ministerio Fiscal. Únicamente, señoría, adelantar que en la fase de prueba documental haremos mención especial a documentos que quisiéramos someter a contradicción con la defensa del señor Álvarez. Nada más. Por parte de las acusaciones particulares, por parte de las demás defensas, su defensa. Con la venia, señoría. Ignacio Gordillo, en defensa de Marcos Álvarez García. Don Marcos, ¿qué profesión tiene usted? Pues hasta el día que empezó este juicio trabajaba como empleado en un catering aeroportuario. ¿Tiene alguna categoría profesional? No, ninguna. Un trabajo sin cualificar. Y en los años 2002 a 2005, ¿cuál era su ubicación? Pues entre mediados del 2002 y el 2005 me dediqué a la filatelia, compraventa de sellos. Compraventa de sellos, ¿no? ¿Usted actuaba en nombre de alguna sociedad o estaba como autónomo? No, yo a últimos del año 2001 trabajaba en el comercio y lo tuve que dejar por problemas de salud. Y mi pareja me comentó que si quería introducirme en el gremio de la filatelia. Estuve como 4 o 5 meses aprendiendo. Y en junio del 2002 me di de alta de autónomo como compraventa de sellos hasta diciembre del 2005.
Y usted declaraba a Hacienda en ese sentido, como autónomo, ¿no? Sí, como persona física. Entre los años 2002 y 2005 parece que usted, siguiendo la calificación del Ministerio Fiscal, comercializaba sellos del tema Europa, ¿no? Sí, exclusivamente siempre me he dedicado a la compraventa de sellos del tema Europa. ¿Y en qué consistían estos sellos del tema Europa? Es una temática filatélica que emiten un grupo numeroso de países europeos con una temática en común. Empezó en el año 56 hasta la actualidad, en el 2017. ¿Usted esto lo hacía solo o con alguna otra persona? Solo. ¿Usted No tenía nunca empleados ni nada, siempre solo. Usted antes ha hablado que a esta profesión se dedicó porque su pareja, que es Pilar Málaga, ¿no? Sí. Trabajaba en alguna ocasión con usted. ¿En qué consistía la relación profesional con doña Pilar Málaga? La relación profesional, ninguna. Ella me enseñó el trabajo, cómo realizarlo y ya está, poco más. ¿Entregó material filatélico en alguna ocasión al señor Briones? Sí, vamos a ver, se llegó a un acuerdo con el presidente de la compañía que se llevaran unas muestras del futuro envío que se iba a hacer de material filatélico, porque había tenido alguna queja de parte del departamento de calidad, y entonces pues eso, se llevaban unas pequeñas muestras del futuro envío y ya está. No eran sellos todavía, ¿no? No, sellos jamás. Siempre ha sido material filatélico. Usted en ninguna ocasión ha vendido sellos a Forum, ¿no? Nunca. Y material filatélico, para que quede claro, ¿en qué consistía ese material filatélico? Material filatélico es lo que se ha dicho aquí en la sala muchas veces. Son unas fichas que son como una cartulina, que tiene unas tiras de plástico, que sirve para contener los sellos. Y luego también llevan un forro transparente para protegerlos, que no se deterioren ni se estropeen ni nada. ¿Son los llamados filoestuches? Bueno, la gente le llama filoestuches, pero es que es distinto. No tiene nada que ver. Filoestuche es otra cosa. ¿Dónde está la diferencia? Filoestuches sirve para meterlo dentro de un álbum de una colección de sellos, y una ficha es una cartulina independiente. Usted hacía una labor más bien de transporte. Sí, siempre. Yo jamás he comprado ni vendido material filatélico. Yo me he dedicado exclusivamente a llevarlo y traerlo. ¿De quién a quién llevaba el material filatélico? Yo era el encargado de recibirlo concretamente de Alemania. Venía el material, lo preparaba, y en el momento que se me decía que había que llevarlo, pues lo cargaba y lo llevaba. ¿Dónde lo recibía usted? Sí. Hay un momento donde usted ha dicho que no vendía material filatélico. Nunca he vendido material filatélico. Solo lo he transportado. Y antes me pareció de que usted había dicho algo o sea, que no lo vendía nunca, se limitaba a transformarlo. Solo lo transportaba. Señoría, lo que ha querido decir, yo creo, es que no vendía sellos. No. Ni sellos ni material filatélico. Jamás. No vendía ni sellos ni material filatélico. Solo trabajaba con el material filatélico y dice usted que transportándolo. Transportándolo. Eso. Este transporte, ¿usted lo reflejaba luego en alguna factura? No, yo exclusivamente llevaba en el Barán. A mí se me decía que lo tenía que llevar, iba a la sede de Forum, a la planta -1, ahí dejaba el material y el Albarán me lo firmaba María Cabezón, que era la que siempre estaba allí. Sí, se le puede exhibir, señoría, a ver si reconoce un correo electrónico de María Cabezón y el señor Briones, donde aparece precisamente el de las fichas, donde podía ser objeto de... Si me puede decir la ruta del documento, por favor. Es el anexo 9, novena parte, carpeta enviada, el Lotus Notes portátil, Francisco Briones. En este correo del señor Briones a María Cabezón aparece, estimada María, el defecto de las fichas en cuanto a manchar las manos,
está hablado con el proveedor. Aquí en este correo hablan entre ellos exactamente de unas fichas y luego incluso la señora Cabezón vuelve a hablar de las fichas. Quiero recordarte mi correo en la conversación con respecto a las nuevas fichas. Lo conoce usted, ¿no? Sí, sí, eso es uno de los problemas que supone que tenían, que manchaban las manos, que las bandas venían muy flojas y se caían los sellos, pues, etcétera. Cuando habla usted de que enviaba el material filatélico a Forum, ¿cómo era el procedimiento de cobro? El cobro no lo tengo ni idea, porque como le he dicho antes, yo solo me dedicaba a transportarlo. El cobro sería cometido del dueño de los productos, yo mío no. ¿Usted no ha hecho ninguna factura por el cobro de estos transportes? No, nunca, jamás. Entonces, sabe usted que en el procedimiento existen unas facturas Filatelia Marcos Álvarez encolada en el año 2002 de 71.533 euros. Factura que usted realiza a Forum Ibérica Iniciativas de Gestao S.A. Sí. ¿Usted reconoce esta factura de 71.533,13 euros de fecha 1 de octubre del 2002? Sí, esta factura es mía, sí. ¿De quién a quién es? ¿De usted como Filatelia Marcos Álvarez, como autónomo? Sí, claro, se ponía Filatelia, pues bueno, como un mero número. Nombre, mi nombre es Marcos Álvarez, y ese es con el número que he trabajado siempre. Y usted pone aquí lote de años completos, comprendidos años 1956 a 1992. Sí, es el tema Europa. Ajá, sí, pues los sellos que iban en ese, como pone aquí, según relación adjunta. Normalmente se metía un albarán con la relación dentro del paquete y luego se metía la factura contra ese paquete, contra ese envío. ¿Se reconoce como propia esta factura de Sí, 61.000, no? Sí. También se le puede exhibir, señoría, la factura de 143.000 de Marcos Álvarez a Forum Ibérica Iniciativas de Gestao por la cantidad de 143.000 y otra de 122.612 separadas. ¿Conoce usted esas tres facturas? Estamos hablando de la primera, 71.533,13 euros del 1 de octubre del 2002. ¿La reconoce? Sí. Y son material filatélico de los años, de una colección años 56 a 92, ¿es cierto? Sí, cierto. Sí. Esto era material que usted enviaba a Forum Ibérica, ¿no? Estos son sellos que he vendido yo a Forum de Portugal, sí. De Portugal, ¿no? Sí. Usted reconoce esa factura. Reconoce también la otra de 122.612 euros, 68, del tema Europa, lote de los años completos desde el año 72 a 92. Sí, también. También de 17 de junio del 2005. Sí. Son material o sellos que usted vendía a Forum. Estos son sellos que he vendido yo a Forum de Portugal. De Portugal. Y usted con la correspondiente factura. Sí. Y con el correspondiente registro, porque ahí viene el número de factura, etcétera. Sí, todo correcto. Ajá. El hecho de que en estas facturas, bueno, le pregunto ya por la tercera, de 143.185,35 euros, también usted a Forum de fecha 30 de julio del 2004, habla de años completos también del tema Europa, años 56 a 1992, ¿es cierto? Sí. ¿Y eso en qué consiste esta factura? Que es como la factura número 13, ¿no? Sí, perdón, si no había dicho, era la 16, ¿de acuerdo? Es decir, que tenían todos un registro, ¿no? Sí, todo está registrado. Sí. ¿Y a qué corresponde esta última de 143.185? Pues estos son unos sellos que he vendido yo a Portugal, la cantidad que viene ahí estipulada y por el precio que se pone. Años, por ejemplo, el año 56, 10 unidades. Completos, sí.
Claro, sí, sí. Años completos. El hecho de que en estas 3 facturas, que constan en el procedimiento, pero que unimos ahora para su declaración sea más fácil, que no haya aquí un IVA, una retención, etcétera, ¿qué es debido? Pues yo creo que es por la política fiscal del país donde el que recibe los sellos, de Portugal. A mí lo que me decía mi asesor fiscal, que eso va así. ¿Usted lo hacía porque se lo hacía? Sí, vamos, eso es lo que me dijeron a mí, que no había que poner IVA. Incluso aquí viene el sello de su empresa como autónomo, Marcos Álvarez García, sí. En Colada, Madrid, España, Avenida Príncipes de España, número 43. ¿Es cierto? Sí, sí. Y usted siempre, cuando ha venido sellos, ha sido de esa forma, ¿no? Siempre. O sea que podemos dejar claro que una parte es transportista de material, pero también vendió sellos. Sí, sí. A Portugal. En España Portugal. nunca he vendido sellos a Foro. A consecuencia entonces de estos trabajos, usted emitió facturas contra las siguientes sociedades: Creative Investment, Arteo Collection y Stamp Collector, ¿no? Sí, eran mis principales clientes, sí. Eran sus principales clientes, ¿no? Y estas facturas que usted emite, ¿en qué consisten? Vamos a ver, Creative Investment tenía un anuncio de compra de sellos en una revista, en el DBZ, que es una revista prestigiosa de Alemania. Yo me puse en contacto con el dueño, le dije que le quería vender unos sellos y se los vendí. Las 3 empresas quise suponer que eran del mismo, porque luego, dependiendo cuando emitía la factura, el señor Ángel Tejero me decía que se le hiciera a una empresa u otra. O sea que quise suponer que eran de la misma persona. Pero vamos, el que tenía puesta el anuncio de compra era Creative. Creative, ¿no? Usted entonces emitió las correspondientes facturas, ¿no? Sí, sí. ¿Tuvo la ayuda de alguna persona? No, ya siempre he trabajado solo. En mi casa, sin ningún empleado ni nada. ¿Usted emitió en alguna ocasión alguna factura falsa? Es decir, que no coincidiese el contenido, la persona, el trabajo. ¿Emitió alguna factura que no coincidiese con la realidad? Pues no, yo he comprado sellos a mis proveedores y he vendido sellos a mis clientes. Ya está. El Ministerio Fiscal, en el folio 43 de su escrito de calificación, dice que el acusado Marcos Álvarez García emitió las siguientes facturas, que son estas 3 que hemos visto anteriormente, la número 3, número 13 y 16, que hemos acompañado por esas 3 cantidades. ¿Usted reconoce esas 3 facturas que ha unido al expediente el ilustre representante del Ministerio Fiscal, y que son estas de 71.533, 143, 180... Ya lo ha preguntado, señor fiscal, y es innecesaria, se lo acabo de decir hace un momento. Perdón, señor letrado. No nos equivoquemos, estoy de abogado, señoría. Perdóneme. Han sido demasiados años, ¿verdad? Perdón, con la venia. Pero es innecesaria. Se le acaba de contestar, así lo ha entendido este tribunal. Gracias, perdón. Por dichas operaciones, ¿usted ha sido imputado en Portugal en algún momento? No, nunca. Jamás he tenido noticias de Portugal de que haya cometido alguna irregularidad mercantil ni nada. ¿Usted con estas operaciones en un momento ha querido engañar a algún proveedor, a algún cliente, a alguna persona? Pues no, sinceramente no. Usted por estos hechos tiene conocimiento que ha sido condenado por el juzgado de Alcalá de Henares de Madrid, número 6. Vamos a ver, yo por la... Juzgado de lo penal de Alcalá de Henares, número 6. Por la Delegación de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria fui sometido a una minuciosa inspección y, como consecuencia de ella, fui acusado de presunto fraude fiscal, enjuiciado y condenado. Exacto. Y cuando vemos, es el juzgado de lo penal número 6 de Alcalá de Henares, ¿no? Sí, sí. El procedimiento abreviado 108/2013, la sentencia 362/14, que unimos a nuestro escrito de calificación, de fecha 20 de octubre del 2014. Usted, esta sentencia, asistió a este juicio en Alcalá de Henares. Sí, sí. Y este juicio era por le condenaron por un delito contra Hacienda Pública. Un delito fiscal, sí. Un delito fiscal. Cuando usted conoce los hechos, habla en estos hechos de la temática Europa años 56 a 92. Sí. ¿Recuerda? En los hechos probados. Sí, son los sellos con los que comercializaba, sí. Y hablan precisamente del ejercicio del IRPF del año 2003. Sí. 2003. 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
y habla precisamente de ventas de sellos a Europa, de sellos de la colección Europa, y habla de todo ello, esta sentencia. Sí, va todo relacionado con lo mismo, claro. Es lo único que me dedicaba, a comprar y vender sellos. Usted siempre consideró que con esta sentencia en que le condenan por delito fiscal por unos hechos que ya aparece en la colección, la venta de estos sellos de la colección Europa en esos años y las mismas facturas, por lo que vemos, pues usted consideraba que esto ya estaba ya juzgado, ¿no? Entiendo que sí. Al referirse a lo mismo, eso entiendo. Usted allí se le ha condenado por, no digo presuntamente porque es sentencia firme, por defraudar a la hacienda pública. Sí. Y le estamos volviendo a preguntar por lo mismo que aparecen los hechos probados de la sentencia de Alcalá de Henares. Sí, es que es todo lo mismo, claro. Usted conocía a la persona que era su suegro, aunque usted no estaba casado, que era don Antonio Málaga. Sí. ¿Qué relación tenía con don Antonio? Pues relación familiar, porque era el padre de mi pareja. Aunque relación familiar no mucha, porque al ser una persona que vivía fuera de España le vería 2 o 3 veces al año como mucho. Y en casos puntuales también tuve relación comercial con él. Le compré sellos. ¿Le compró sellos? Sí. Usted sabía que don Antonio se dedicaba precisamente al tema filatélico desde hace ya muchísimos años, ¿no? Sí. ¿Usted ha emitido alguna factura alguna vez a don Antonio? Solo de compra, de venta jamás. ¿A nombre de qué sociedad? Sociedad ninguna. Yo nunca he tenido ninguna sociedad. A mi nombre, Marcos Álvarez. Como persona física. Como autónomo, ¿no? Sí. Persona física. ¿Y la sociedad que iba destinada a la factura de don Antonio, cuál era? Melcar. Usted en el relato de hechos del Ministerio Fiscal, folio 41-42, aparece estas 3 facturas. Aparecen ahí que por estas facturas se han emitido a Fórum Filatélico Iniciativas de Gestao, y aparecen las facturas que le hemos entregado antes respecto a usted. Usted, como le decía antes, en algún momento consideraba que así estaba defraudando a alguien. No, yo estaba haciendo todo. Ya consta contestada esa pregunta. Sí. Me ha preguntado antes sobre Pero sin embargo, por estas facturas, usted fue condenado por defraudar a la hacienda pública. Sí. Ya lo hemos entendido. Ninguna pregunta más, señoría. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puede usted sentarse donde estaba? A continuación, Ministerio Fiscal. Doña Pilar Málaga Mandiña, señoría. Buenos días. Buenos días. La Constitución española le reconoce el derecho a no declarar y a no confesarse culpable, de forma que usted puede contestar o no a lo que aquí se le pregunte. Ministerio Fiscal. Me atengo a mi derecho a no declarar. Solo voy a contestar las preguntas de mi abogado. Muy bien. Pues evidentemente, señoría, anticipamos ya que en fase documental haremos mención expresa a documentos que quisiéramos someter a contradicción con su defensa, señoría. Por parte de las acusaciones particulares, por parte de las demás defensas, su defensa. Buena venia, señoría. Doña Pilar Málaga. Soy Ignacio Gordillo, en nombre de Pilar Málaga Martiñán, en nombre de la defensa de ella, ¿no? Doña Pilar, ¿a qué se ha dedicado usted como profesión? Filatélica. ¿Y entre los años 1990 y 2006? Pues en 1990 empecé siendo empleada de mi padre. En el año 1996 fui autónoma, y en el 2005 tuve una sociedad, Málaga Collector, y a partir de ese momento como autónoma desaparecí. O sea, que empezó como empleada y luego autónoma, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de filatelia trabajaba y cómo la conseguía esa filatelia? Pues siempre me he dedicado al tema Europa. Sí puede ser claro que aquí se está hablando del tema Europa, post-Europa, y que es algo que no existe. Es tema Europa, hasta el día de hoy sigue existiendo. El post-Europa significa Asociación de Operadores Postales Públicos Europeos.
que son los que hacen los sellos del tema Europa, ¿vale? Y el tema Europa, pues bueno, yo lo conseguía a través de mandando listas de precios a toda Europa, mandaba unas 2.500 o 3.000 listas mensuales, comprando años completos, hojas bloque, series sueltas, mini pliegos, compraba de todas las maneras posibles que se podía comprar el tema Europa, y aparte alguna vez también puse algún anuncio en la revista de BZ alemana. ¿En qué año se constituyó esta sociedad Málaga Collector? En enero del 2005. 2005. ¿Hasta qué año funcionó? Pues hasta mayo, bueno, miento, creo que todavía sigue activa, no la hemos cerrado, Málaga Collector. Pero ya funcionamiento... No, en funcionamiento dejó en el año 2006 de funcionar como sociedad. ¿Y el objetivo de esta entidad mercantil Málaga Collector cuál era? Pues la compra y venta de sellos al por mayor y al por menor. ¿Usted, esta entidad, con quién estaba? Pues con esta entidad estaba con mi hermana, Cristina Málaga, al 50% éramos solidarias. Solidaria, ¿no? ¿Cuál era el objeto social? Era el tema filatélico, compra y venta, ¿no? Sí, de sellos. ¿Usted vendía sellos a Forum España? No, nunca. Nunca. ¿Y material filatélico? Sí, material filatélico siempre he vendido, y bueno, creo que antes han preguntado por las fichas, he traído una muestra de las fichas que yo vendía a Forum Filatélico por si las quieren ver. ¿En qué consistían esas fichas que usted...? Pues... Sí, se le puede seguir, señor. Se les pueden quedar. Pues además le traigo los dos tamaños que vendía, eran unas fichas grandes y otras más pequeñas, que las traía de Alemania. Y vamos, es más, en el último año que estuve activa vendí 600.000 fichas. ¿Cuánto ha hecho? ¿600.000? Sí, 600.000 fichas. ¿Y estas fichas, para los que somos ajenos a esta profesión, qué suponían? ¿Era un comienzo de Logmat sellos o en qué consistía? Bueno, pues siempre la han usado los filatélicos, bueno, y los coleccionistas para guardar los sellos y que no se estropeen. ¿Quién hacía la factura de la venta de este material? Yo como Pilar Málaga cuando era Pilar Málaga y Málaga Collector cuando tuve la sociedad. Primero como Pilar Málaga, Filatelia, y luego como Málaga Collector, ¿no? Sí. Cuando llegaba el material filatélico a Forum, ¿quién lo registraba allí? Pues las pocas veces que yo he llevado material filatélico, porque no las he llevado casi nunca, siempre ha sido María Cabezón, que era la responsable. ¿Dónde lo llevaba? El sitio donde iba estos material filatélico, estas fichas, ¿dónde era físicamente? Pues en José Abascal la -1. Además, yo me acuerdo que ella contaba todas las fichas que coincidieran con el albarán y luego ella firmaba el albarán que yo la daba y es el albarán que yo mandaba con la factura a Forum para que me pagaran las fichas. ¿Cómo le abonaban estos pedidos, doña Pilar? Pues o por transferencia o cheque bancario y en la cuenta de Pilar Málaga cuando era autónoma y Málaga Collector cuando tuve la empresa. Sí, que siempre con transparencia, siempre con una transparencia bien por la transferencia o por el cheque bancario, ¿no? Sí, siempre. Nunca en metálico, ¿no? Nunca. ¿Tenían el correspondiente IVA? Sí. Me parece que en entonces era el 16%, ahora me imagino que sería el 21%. Siempre ha ido con su IVA. O sea que, en contra de lo que dice la representación del Ministerio Fiscal, había registro y había factura, ¿no? Siempre ha habido factura, igual que tengo yo la factura de Alemania de haber comprado las fichas. Vamos. A consecuencia de su trabajo, emitió facturas usted contra las 3 sociedades Creative Investment, Atrio Collection y Stamp Collector, ¿no? Sí, por venta de sellos. Por la venta de sellos. ¿Siempre con el tema Europa? Sí. Siempre tema Europa.
y las emitió las facturas que son las que coinciden con las señaladas por el Ministerio Fiscal en su escrito en el folio 42, de fecha 10 de noviembre del 2003, 24 de febrero del 2004 y 24 de marzo del 2004 por 38.478, 86.366 y 16.477. Sí, son facturas a Forum Portugal por venta de sellos. ¿Se le pueden exhibir estas 3 facturas, señoría, para ver si las reconoce de 38, 66 y 14? Falta una que es la 38, esta es la primera. 3 facturas que señala el Ministerio Fiscal de 10 de noviembre, 24 de febrero y 24 de marzo del 2003 y las otras de 2004. ¿Reconoce esas 3 facturas usted como las emitidas por Pilar Málaga? Sí. ¿Son firmadas por usted? Sí, son facturas que yo he hecho a Forum Portugal por venta de años completos del tema Europa. Coinciden exactamente con lo que señala el escrito del Ministerio Fiscal, ¿no? Esas 3 facturas que justificamos ahí claramente, ¿no? Sí. El hecho de que aquí no aparezca con IVA, ¿a qué se debería? A ver, creo, si no recuerdo mal, que a Portugal no había que ponerle IVA y que a final de mes me parece que había que hacer un modelo de Intrastat, me parece que se llamaba, que al final de mes tenías que poner las ventas que habías hecho intercomunitarias, pero la verdad, si quiere que le diga, no me acuerdo bien, porque aparte de eso lo llevaba el asesor fiscal, yo le daba todas las facturas que... Y ahí, en esas 3 facturas, forma de pago, viene siempre el cheque bancario, ¿no? Sí. Se emitía el correspondiente cheque que usted ingresaba en la cuenta de la sociedad, ¿no? No, aquí es cuando era autónoma. Sí, en su cuenta, ¿no? Sí, en mi cuenta de Pilar Málaga, porque Pilar Málaga nunca ha estado... desapareció en el momento que apareció Málaga Collector. Yo nunca he tenido las 2 cosas a la vez, nunca. Esto es Pilar Málaga y además, porque bueno, viene mi NIF, no viene nada de empresa. Usted también interviene en otras 2 facturas que el Ministerio Fiscal dice que coinciden en el folio 42, Cristina Málaga, su hermana, contra la que no se dirige este procedimiento en el ámbito penal, pero usted ha tenido algo que ver con estas 2 facturas, 110.896, 143, 185. ¿Las ha emitido usted? No, las ha emitido mi hermana. Si pone Cristina Málaga, las ha emitido mi hermana. Yo no he emitido nada a nombre de nadie, solo al mío. Sí, pero me refiero a nombre de su hermana, estas 2 facturas. Usted no ha tenido nada que ver con estas 2 facturas que emitió su hermana por unas cantidades curiosamente mucho más elevadas que las que le estamos diciendo emitidas por usted, de 117.000, 143.000. Señor agente, por favor. No, yo no he tenido nada que ver. Esas facturas son suyas, igual que yo tengo las mías. Y ya está, y las únicas que tendremos en común son las que se emitieron a nombre de Málaga Collector. Sí, pero también son el lote variado de sellos de Europa, ¿no? Sí. Desde los años, lote de los años 56 a 92. Sí, claro, sí. Ella también se dedicaba a lo mismo, al tema Europa. Señor agente, le podríamos entregar las 2 facturas que estamos mencionando. Folio 42 del inscrito de la Fiscalía al final, las 2. Estas facturas entonces son de su hermana, pero no están emitidas por ni usted ni por la empresa que formaba con su hermana, ¿no? Málaga Collector. Si no pone Málaga Collector, son facturas que emitía mi hermana como autónoma. Es decir, yo he emitido a nombre mío y mi hermana a su nombre. Las únicas que tenemos en común serán las de Málaga Collector. Gracias. Vamos.
son de mi hermana, porque bueno, vienes a unir. Usted la reconoce como hechas Sí. realizadas por su hermana, exactamente igual que las 3 anteriores que usted ha realizado. Sí, claro, al final, pues bueno, vendías Por y una comprabas al final casi a las mismas personas. Las mismas fechas, 2004, cantidades muy superiores, los mismos contenidos. Sí. Y es su hermana Cristina la que aparece ahí, Sí. y que como bien sabe usted no se dirige el procedimiento contra ella, ¿no? No. Hay luego finalmente 2 facturas que el Ministerio Fiscal señala a usted que son de la sociedad Málaga Collector. Acompañamos las mismas de 140.000, 177 y 108.572 facturas que emite Málaga Collector. Señor agente, por favor. Son facturas de Málaga Collector a nombres por Unión Ibérica, Iniciativas de Gestao, Ciudad Lisboa, Portugal, y por estas cantidades que aparecen, totalmente de acuerdo con la calificación del Ministerio Fiscal. Estamos recorriendo, señoría, el escrito del Ministerio Fiscal, ya que no quería declarar al Ministerio Fiscal, y estas son las facturas sobrantes del folio 43. ¿Usted reconoce estas 2 facturas de Málaga Collector? Sí. ¿Las ha realizado usted? Sí. ¿Y coinciden con la realidad esa venta que aparece, esa colección Europa? Sí, claro. ¿Y Yo por qué siempre que entonces? hacía una factura es porque vendía sellos. ¿Y por qué O entonces? vendía fichas. Sí. ¿Y por qué entonces ya lo hace Málaga Collector y no Pilar Málaga, Filatelia Pilar Málaga? ¿Por Bueno, qué ese cambio? Porque a partir de enero del 2005 decidimos hacer una sociedad, mi hermana y yo, porque bueno, nuestro asesor fiscal nos lo recomienda, al ser hermanas, trabajar en lo mismo, pensamos que es lo mejor y se decide hacer la sociedad. Simplemente, entonces a partir de ese momento tenemos que facturar a nombre de Málaga Collector. ¿Quién determinaba el precio de los sellos? El precio de los sellos realmente al final no los determina nadie, es decir, yo vendo al precio que me compran, igual que a mí me venden al precio que yo compro en mis listas. Si a mí una persona me dice que me compra por X dinero esos sellos y me conviene, pues es al precio que tengo que vender. Al final, pues cada uno pone su precio de compra o venta en los sellos. O sea, que es un mercado libre. Sí, claro. Y estas facturas en el año 2003, 2004 y la última que vemos, junio del 2005, el mercado es muy distinto luego al que posteriormente existió, es decir, que se fijaba por el mercado, ¿no? Hombre, está claro, es decir, conseguir sellos de tema Europa no era tan sencillo. Escaseaban y los sellos, bueno, la calidad, tienes que mirar todo, es decir, no es tan sencillo como mirar un sello, y entonces hay ya que valen mucho más caros, sellos que valen carísimos y otros pues que no valen para nada, que valen para franquear aunque sean del año 60. Pero ese precio de los sellos en algún caso estaba inflado, aumentado, supervalorado. Pues no, en ningún momento. Ya sé que estamos hablando de hace 14 años, Ujú. 2003 y 2004. Además, yo creo que mis listas de compra de sellos, vamos, creo que internacionalmente son conocidas. Es decir, cualquier persona, Delia, sabe quién soy yo, sabe quién es mi padre y que siempre hemos comprado sellos porque yo los he comprado en toda Europa. Es decir, y los precios que había son los que tenía la gran mayoría. Al final yo me fijaba de los demás que compraban porque yo también tenía que comprar, es decir, y era muy escaso. ¿Usted en algún momento emitió facturas que no coincidiesen con la realidad? Nunca. Y en concreto, las 7 que le hemos exhibido, que la tiene la sala en su poder ahora, que coinciden con las del Ministerio Fiscal, folios 42 y 43, ¿usted reconoce esas 7 como realizadas por usted, 2 días por su hermana? Ya lo hemos entendido así, ha dicho la acusada que sí coinciden con la realidad. Sí. ¿Usted por estos hechos ha sido ya juzgada y condenada, o absuelta más bien, en Portugal? Sí. ¿En qué consistió el juicio en Portugal?
Bueno, realmente creo que no he tenido juicio. Fui en su momento a declarar ante el juez Garzón y luego ya no volví a tener más noticias hasta que me dijeron que bueno, que no estaba imputada. Nosotros al escrito de calificación como defensa acompañamos el escrito de la Procuraduría General de la República de Portugal, donde aparece estos hechos que estamos viendo, porque Portugal, ¿no? Sí. Y allí, sin entrar en valoraciones de otras personas, usted concretamente fue excluida de responsabilidad. Ya lo hemos entendido. Otra pregunta, por favor. Usted entendió entonces que al ser excluida de responsabilidad en Portugal ya había terminado su responsabilidad cuando se trataba de los mismos hechos. Pues sí. Señor letrado, está entrando en un punto de que si eso no es los mismos hechos, le oiremos con mucha atención a usted por vía de informe. No son preguntas para hacer al acusado. Bueno, pero ya de alcance jurídico. Señoría, para cosa juzgada para nosotros es determinante que por esto ya ha sido enjuiciada. Sí, pero no es la opinión, no es por la opinión o por lo que pueda decir aquí la acusada, sino por la prueba documental que usted ya ha aportado. Entonces, la opinión de la acusada en ese punto es innecesaria para el tribunal. Pero su informe lo oiremos con suma atención. Por favor, otra pregunta. El escrito de la Fiscalía habla de facturas ficticias, ¿no es cierto eso, como hemos visto, no? Pues no. ¿Ya ha contestado también? Bien, tenemos que ir por el escrito de la Fiscalía, ya que no va a responder a la Fiscalía, donde habla de facturas ficticias. Sí, pero ya ficticias. ha contestado que no emitió nada falso, que todo se ajustaba a la realidad. Usted sabe que desde hacía 45 años su padre, don Antonio Málaga, se dedicaba a la profesión de filatelia, ¿no? Sí. Finalmente lo que vamos a hacer estas preguntas con el máximo respeto, porque es el motivo, porque no ha querido declarar a la Fiscalía de las demás partes, porque su padre falleció hace un mes escaso, ¿no? Su padre es el que les orienta en esta profesión de la filatelia, ¿no? Sí, vamos, yo cuando en su día decidí dejar de estudiar, me puse a trabajar con él y él es el que me ha enseñado todo lo que es de filatelia. Es decir, desde el primer momento siempre me ha enseñado lo que es la filatelia y yo desde siempre he visto sellos en mi casa, vamos, es algo que lo llevo viendo desde muy pequeña. Es decir, que como dice el Ministerio Fiscal, desde antes del año 2002 ya se dedicaba a esta profesión, ¿no? Sí, vamos. ¿En qué consistía la profesión de su padre? ¿Compra y venta? Sí, mi padre compraba y vendía sellos. Usted en el momento ha tenido conocimiento y su padre ha recibido alguna retribución económica por esto, concretamente, como nos dice el escrito de la Fiscalía, con unas comisiones del 10%, etcétera. Que yo sepa, mi padre no recibía comisiones, mi padre compraba los sellos al mejor precio que podía y los vendía al mejor precio que podía, como creo que hacemos todos en cualquier tipo de negocio. La Fiscalía señala que de estas 7 facturas que hemos exhibido, don Francisco Briones abonaba en una cuenta de seguridad de su padre con un 10% de comisión, menos un 10% de comisión de don Antonio Málaga. ¿Usted de lo que puede llegar a saber, eso era cierto? Pues no, porque estas facturas eran abonadas o a mi hermana o a Málaga Collector o en mi cuenta. Vamos, que yo sepa, mi padre no le han abonado nunca mis facturas. Nunca. ¿Sabía usted si su padre tenía cuenta en Suiza? Sí tenía. ¿Por qué tenía cuenta en Suiza, concretamente en UVS? Eso ya no le puedo decir, vamos, pero bueno, mi padre era residente en Andorra hace 20 y tantos años, creo que legalmente podía tenerla. El motivo que la tuviera no lo sé, tampoco se lo pregunté. En cambio, sí que aparece en la calificación de Fiscalía y sabemos que su hermana Cristina sí tenía cuenta en UVS. Sí. ¿Y por qué usted no tenía? No, yo no tengo, ni he tenido, nunca cuenta en Suiza. ¿Usted sabe que la actividad de su padre fue exculpado, documento número 1 de nuestro escrito de calificación, por las autoridades suizas, concretamente por el juez Fournier? Sí, sé que estuvo en Suiza ante el juez y, vamos, no tuvo ningún problema, es decir, no se le imputó de ninguna manera aquí en Suiza. Incluso que le permitió el manejo de los fondos de la cuenta. Eso ya no se lo puedo decir, es decir, es mi padre y hay muchas cosas que mi padre a mí no me contaba como no se las he contado yo a él. Es decir, las cosas que hacía mi padre con su negocio, porque era su negocio, nunca ha sido mío, ni mi padre, como se dejó caer el otro día, era el dueño ni de Pilar Málaga ni de Málaga Collector, nunca. Mi padre tenía su empresa en Andorra y yo tenía las mías en Madrid, la mía en Madrid,
Y las cosas que hiciera mi padre, yo la verdad es que muchas cosas no las sé. Por desgracia ya tampoco lo voy a saber. ¿Usted en algún momento, a consecuencia de esta actividad en la filatelia, usted ha tenido intención de defraudar a alguna persona, de engañar? No, nunca. ¿O ha realizado un trabajo legítimo con la correspondiente facturación, registro y correspondiente tema fiscal? ¿Me puede repetir, por favor? Sí, que si usted ha realizado estas facturas. ¿Quiere que interrumpamos? No. ¿Seguro? Trate de abreviar. Sí, terminamos enseguida, señoría. Usted no ha realizado entonces ningún tipo de factura sin la correspondiente cuestión fiscal, ¿no? Nunca. Es más, usted también sufrió una investigación fiscal por estos hechos que terminó con una importante sanción económica, ¿es cierto? Sí. Bueno, yo, mi hermana y la empresa Málaga Collector. Bueno, todos. Por no estar de acuerdo con Sí. el tema impositivo, ¿no? En relación con estas mismas facturas, ¿no? Sí. Usted cree que ha estado convencida siempre que el trabajo que realizaba, bien como autónoma, bien como Málaga Collector, siempre ha sido correcto, ¿no? Siempre. ¿Sabe usted que existe en el procedimiento un informe pericial sobre textos, en que termina señalando que los textos del cuerpo de escritura han sido realizados por Pilar Málaga Mantiñán? Lo conoce, ¿no? Sí. Unos originales de Albarán, unas fotocopias de facturas, fotocopias de facturas. ¿Conoce este informe? Sí, lo conozco. Se le puede exhibir, señoría, independientemente de que conocemos que existe en la causa, en la pieza principal, tomo 49 folios 61.168 y siguientes. ¿A qué efectos? A los efectos que conoce el informe y ella quiere manifestar sobre este informe que le dicen que es la autora de esas escrituras, pues manifestar su opinión. Bien, pues vamos directamente a preguntarle sobre las escrituras. Los textos y dígitos dubitados se dice que han sido realizados por usted. Concretamente, si lo ve, señora Málaga, unos albaranes, unas facturas, etcétera. ¿Es cierto, como dice este informe, que han sido realizados por usted? No, yo en ningún momento escribí esos papeles que se me enseñaron y lo dije entonces y lo vuelvo a decir ahora. Aparte de que yo he leído el informe y pone que, bueno, que no se disponen de ejemplares originales y que no son fiables. Y yo ya dejé claro que yo eso no lo había escrito. O sea, que usted niega ser la autora de esas facturas, albaranes, etcétera, y sobre todo por algo muy importante, que es que el informe termina diciendo que se trata de meras fotocopias. Sí, yo me reitero en mi respuesta, yo no escribí eso. Y usted niega haber realizado todos esos documentos que hablan ahí en el informe, ¿no? Sí. De acuerdo. Pues ninguna pregunta más, señoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Siéntese donde estaba. A continuación. Señoría, con el interrogatorio del señor Marcel Stenhuis o Stenhuis, no sé cómo se pronuncia. Marcel Stenhuis. Señor intérprete, ¿jura usted o promete desempeñar bien y fielmente su cargo? Sí, prometo. Dígale que la Constitución española reconoce su derecho a no declarar y a no confesarse culpable, de forma que puede contestar o no a lo que aquí se le pregunte. Volgens de Spaanse grondwet, u hebt recht om te zwijgen, u hoeft niet te verklaren als u dat niet wenst, u hoeft niet mee te werken aan uw eigen veroordeling. Goedemorgen. Ruego a las partes, al tener que hacer las preguntas a través de intérprete, que todas sean muy cortas y precisas. Ministerio Fiscal. Con la venida de la sala lo procuraremos, señoría. Antes que nada, señora intérprete, me gustaría que me instruyera para pronunciar bien el apellido del señor Stenhuis. Señor Steenhuis. Steenhuis, ok. Tengo la impresión de que el señor Steenhuis entiende bastante el español. Dígame si es así, por favor. U kan best veel Spaans begrijpen, ¿eh? Ik begrijp vrij veel. Praten is moeilijker. Yo entiendo bastante, pero hablar es más difícil. Muy bien. Vamos, díganos, por favor, cuál es su formación académica y profesional.
Wat is uw opleidingsniveau? De hoogste opleiding is Universiteit Internationale Economie. Tengo estudio universitario Economía Internacional. Díganos, por favor, cuál es su relación con la sociedad Krimpen BV. Wat is uw relatie met het bedrijf, met het genootschap Krimpen SL? Krimpen is opgericht door mijn vader. Ik ben in 1996 daar gaan werken en vanaf eind 1998 was ik algemeen directeur. La sociedad Krimpen fue montada por mi padre. Me fui a trabajar allí desde el año 1996 y a partir de 98 fui el director general. Dígale en qué año se constituyó Krimpen BV, por favor. In welk jaar is opgericht Krimpen? 1979. Ik heb één informatie natuurlijk van mijn vader gekregen, want ik was daar zelf niet bij. Dus mijn vader heeft me geïnformeerd dat het in 1979 was. Se constituyó en el año 1979 y otra información que he recibido de mi padre, aunque yo no estaba allí presente, claro. ¿Su padre es el señor Johannes Stenhuis? Mi padre es Johannes Stenhuis, ¿no? Sí, Johannes Stenhuis. Cuando habla de director general, 1998, el director general, ¿se refiere en terminología española a administrador de la sociedad? Als u praat over algemene directeur, u praat over in de Spaanse begrip van administrateur, manager. Ik werd algemeen directeur volgens Nederlandse begrip. Ik weet niet hoe dat in Spaans Yo fui nombrado director general según el concepto holandés. No sé exactamente lo que significa en España. ¿La sociedad Krimpen tiene un administrador además de un director general? Krimpen heeft een administrateur en ook een algemene directeur. Of hoe werkt dat in Krimpen? Zover ik weet. Mijn vader was de eigenaar en de administrateur, neem ik aan. En ik was de algemeen. Ik werd gewoon benoemd tot algemeen directeur. Por lo que yo entiendo, mi padre fue propietario y era administrador, y yo fui nombrado director general. ¿Él ha sido alguna vez, el señor Marcel Stenhuis, ha sido alguna vez propietario de Krimpen? Bent u ooit eigenaar van Krimpen geweest? Nee, nooit. Mijn vader was altijd eigenaar. Nunca. Mi padre siempre fue el propietario. Het enige is, in het jaar 2007 of 2008 is er een naamsverandering geweest en heb ik de naam Krimpen overgenomen, omdat ik doorgegaan ben in de filatelie. Lo único, en el año 2007-2008 hubo un cambio de nombre y dus wat is de verandering geweest? De enige verandering die in 2007 of 2008 was, is dat ik de naam Krimpen meegenomen heb naar mijn eigen bedrijf. Okay. En este año 2008 él se llevó el nombre Krimpen a su propia empresa. Maar ik ben nooit eigenaar geweest van de firma Krimpen, die bestond van 1979 tot het einde. Pero yo nunca he sido propietario de la firma Krimpen, que fue montada por su papá. Entonces, sus ganancias o sus beneficios en esa sociedad proceden de que tiene una retribución como director general. Dus de winsten die u krijgt, de verdiensten van die periode was dat u was algemene directeur. Ja, ik kreeg een maandelijks salaris. Sí, yo recibo un salario mensual. ¿Es un salario que depende de la facturación de Krimpen? Dat is afhankelijk van de facturering van Krimpen. Nee, gewoon een vast maandelijks salaris. No, es un salario fijo, no depende de variaciones de ventas. ¿Recuerda el salario que tenía en el último año del año 2006? Weet u in het jaar 2006 hoeveel salaris u verdient per maand? Ik weet het niet precies, maar ik denk dat het ongeveer per maand ergens tussen de 5.000 en de 7.000 euro was. 5 en 7. Ja. Aproximadamente en el año 2006 era entre 5.000 y 7.000 euros mensuales. Por favor, ¿qué relación tiene o ha tenido con la sociedad Sunflower Philatelics AG de Suiza? Welke relatie hebt u gehad met de genootschap Sunflower uit Zwitserland? Ja. Postzegelhandel Krimpen BV, dus mijn vaders bedrijf Krimpen, had als zeg maar, daarboven stond dan de holding, dat was de J.W. Steenhuis Krimpen Holding, op naam van mijn vader. En in 2005 is daaronder die holding is de firma Sunflower Philatelics in Zwitserland opgericht, puur vanwege BTW-technische redenen, om aan springessen te kunnen leveren. La sociedad Krimpen tenía por encima el holding y luego en el año 2005 fue creada Sunflower en Suiza, que fue solamente por razones de hacienda. En
Dus ook automatisch, mijn vader was eigenaar, of de holding van mijn vader was eigenaar van Sunflower. Y automáticamente mi padre era el dueño de esta empresa Sunflower, porque él era el dueño de todo el holding. Pero la actividad de Sunflower Philatelics era la misma que la actividad de Krimpen. Maar de activiteit van Sunflower was hetzelfde dan de activiteit van Krimpen. Sunflower is opgericht om springesten te kunnen beleveren in het BTW-systeem wat springesten, dus het regiment en speciaal de margen. Dat is volkomen transparant met zeg maar de Nederlandse autoriteiten, de Zwitserse autoriteiten uiteraard, is het opgericht. Dus Sunflower solamente fue creado en Suiza para poder atender a los compromisos que juntamente con Spring es solamente es por el tema del sistema especial de impuestos. ¿Qué relación tiene o ha tenido con la sociedad de Holanda Basic Stamps BV? Welke relatie hebben ze gehad met de andere genootschap Basic Stamp? Basic Stamp was mijn firma, is opgericht denk ik ik weet niet, in 2003 of 2004 denk ik. En Basic Stamp is na 2006 ook doorgegaan, mijn eigen firma. Ik ben verder doorgegaan met mijn eigen firma Basic Stamp. Maar zoals gezegd, ik heb de naam Krimpen, alleen de naam Krimpen heb ik overgenomen toen in 2007. La sociedad Basic Stamp fue creada en el año 2003-2004, era su propia sociedad del señor Marcel, y esta fue la sociedad con la que él fue operando más adelante. Als iets niet klopt, zeg maar, le digo que si algo no coincide, que por favor lo aclare. Yo le haré las preguntas lo más particular posible. No, también yo sí no lo traduzco bien para que él me puntualice lo que haga falta. Las sociedades Krimpen, Sunflower y Basic Stamps siguen activas en la actualidad. De sociëteiten vennootschap Krimpen, Sunflower en Basic Stamp zijn nu ook werkzaam. In 2006 heeft mijn vader besloten om het een heel stuk langzamer aan te gaan doen. Hij was al ouder en had medische problemen. Dus Krimpen en Sunflower zijn zeg maar afgebouwd omdat mijn vader dat besloot. Basic Stamp is verder gegaan. En zoals al gezegd heeft alleen de naam Krimpen is verder gegaan als Krimpen. Gewoon de naam wijzigen. En 2006 su padre ya era ya un hombre con edad, entonces decidió que poco a poco iba a ir bajando el negocio de las sociedades Krimpen y Sunflower, y él solamente, el señor Marcel, continuó con la empresa Basic Stamp y Krimpen como nombre. De naam Krimpen, ja. Y el nombre Krimpen. Es decir, el nombre comercial Krimpen sigue vigente, aplicado a otra sociedad. Dus de commerciële naam Krimpen is nu verbonden aan Basic Stamp. Ja. Sí, actualmente la sociedad Krimpen, el nombre comercial sí. Krimpen está asociado a Basic Stamp. De acuerdo. Díganos, señor Stanhuis, ¿cuándo contactó con la sociedad española Forum Filatélico? Wanneer hebt u contact gehad met de vennootschap Forum Filatélico? Ja, ik heb hier enkele feiten van mijn vader gekregen, want ik was toen nog niet werkzaam. Aquí he recibido algunos datos de mi padre, porque yo todavía no trabajaba aquí. Mijn vader was hobbyist met postzegels. Hij had als hobby era un coleccionista de sellos, por hobby. In eind jaren 70 heeft hij een winkel, een filatelistische winkel in Rotterdam opgebouwd. En el final de los 70 él tenía una tienda de filatelia en Rotterdam. Maar hij vond dat na 1 of 2 jaren niet leuk meer. Het was saai, het liep niet perfect. En hij wou liever echt gaan handelen, veilingen bezoeken enzovoort. Pero le parecía un poquito aburrido, entonces quería tener más negocio y tener actividad mercantil en el tema de los sellos. Waarschijnlijk ongeveer in het jaar 1979, toen dus ook Postzeghandel Krimpen opgericht is, kwam hij in contact met de Zwitsers-Italiaanse handelaar Piteri. En los años 79, cuando fue montada Krimpen, supuestamente entró él en contacto con la empresa suiza italiana Piteri. Piteri. ¿Sí? Want Piteri adverteerde in de vakbladen dat hij Europacept verzamelingen kocht. Porque Piteri tenía anuncios de que él comerciaba con los temas de Europacept.
En mijn vader heeft toen gedurende, hij weet niet precies, maar gedurende 1 of 2 jaar heeft hij een aantal transacties, dus een aantal verkopen gedaan aan Piteri. Y su padre no recuerda exactamente, pero durante 1 o 2 años ha hecho algunos negocios con este tema de Europa Sept. Hij was toen nog niet op de hoogte van Forum Filatelico of het bestaan daarvan. Pues todavía él no tenía conocimiento de la existencia de Forum Filatélico. Mijn vader en moeder hadden een tweede huisje in Rosas, Costa Brava. Sus padres tenían una segunda casa en Rosas, en la Costa Brava. En vanwege mijn vaders interesse kwam hij nogal eens in Barcelona op de markt, op de postzegelmarkt, de filatelistische markt op zondag. Y por interés propio como coleccionista solía ir a veces al mercado de filatelia en Barcelona. En daar zag hij in een Spaans vakblad Entonces vio en una revista española, ¿no? een aankoopadvertentie van een meneer die heette waarschijnlijk Cassano. Y vio un anuncio de un señor que parece ser que se llama Cassano. Waarschijnlijk praat nu over 1981 of 82. Supuestamente hablamos de los años 81-82. Mijn vader kwam met hem in contact. Cassano woonde hier in Madrid. Entonces su padre entró en contacto con este señor Cassano, que vivía en Madrid. En heeft aan Cassano toen een aantal keren Europa Sept verzamelingen verkocht. Y entonces en esos años vendió unas cuantas veces la colección de Europa Sept. En waarschijnlijk in het jaar 83 of 84 ongeveer bleek dat Cassano een vriend van meneer Prada was. Y En kwam mijn vader direct in contact. 83-84 se dio cuenta su padre que este señor Cassano era amigo de vriend van Prada. Van meneer Prada. Era amigo del señor Prada. En toen ongeveer, waarschijnlijk in 83 of 84, kwam mijn vader dus direct in contact met Forum Filatelico. Entonces, supuestamente en estos años, en 84, es cuando entró el señor Steinhaus padre en contacto con Forum Filatelico. Todo esto que está declarando dice que lo conoce a través de su padre, ¿verdad? Dat allemaal kent u via jouw vader. Wat? Dat allemaal dat u nu gezegd. Ja, dat dit heb ik de afgelopen via, weken nog een keer geverifieerd met mijn vader. Ja. Sí, es todo a través de mi padre, que lo he controlado en las últimas semanas también. Hasta el año 96 en que el señor Marcel Steinhaus entró en Krimpen a trabajar, hasta el año 96, ¿sabía en qué consistía la actividad de su padre con Forum Filatélico? Tot het jaar 1996, toen u bent gewoon gekomen om werkzaam te zijn bij Krimpen, kende u wat voor de activiteit van uw vader? Nee, ik wist alleen, goed, ik had natuurlijk wel enig inzicht dat mijn vader postzegels verkocht aan Forum Filatelico, maar het was op dat moment nog niet echt mijn interesse. Trouwens, ik woonde ook de laatste jaren niet meer bij mijn ouders in huis, ik studeerde, dus ik was er niet dagelijks mee. Él sabía algo de sellos, pero no estaba allí presente y además como él era estudiante tampoco vivía en casa. Entonces tenía algo de información pero muy superficial. Cuando en el año 96 el señor Steinhaus entró a trabajar en Krimpen, ¿le puso al día a su padre de en qué consistía el negocio que estaba teniendo la sociedad Krimpen con Forum Filatélico? Toen u ben begonnen bij Forum Filatélico in het jaar 96, uw vader heeft u geïnformeerd over hoe was de activiteit van Krimpen met Forum Filatélico? Ja, ik denk in de periode 1996 tot 98 werkte mijn vader mij natuurlijk in. Ik was gewoon een medewerker aan het begin. Ik deed verschillende activiteiten, ook gewoon de controle van de zegels. Dus in die periode 1996 tot 98, toen ik eind 98 directeur werd, heeft hij me ingewerkt en natuurlijk het een en ander verteld. Ja. Sí, en esos años, hasta que yo fui director, en el año 98, yo estaba haciendo muchas actividades. Era un trabajador más y también era activo en el control de los sellos, pero en estos años es cuando mi padre me fue poniendo al tanto de la actividad de la filatelia. Het waren eigenlijk 2 jaren, van 96 tot 98, dat mijn vader me op alle facetten inwerkte. We bezochten ook samen veilingen. Ik leerde de leveranciers kennen en zo. Fueron 2 años en el que él me fue, diríamos, entrenando en todo este mundo. Visitábamos juntos las subastas y fui un poco conociendo todo ese mundo. Pero en definitiva, Krimpen, ¿qué tenía que hacer con Forum Filatélico? Describa la actividad que tenía que hacer Krimpen con Forum Filatélico exactamente. En esos años, cuando él ya se incorpora en el año 96, ¿qué hacía Krimpen con Forum? Maar toen u binnen gekomen als werkzaam, als medewerker in Krimpen, jaar 96, wat was de activiteit die Krimpen deed met Forum Filatélico? Concreet. Krimpen leverde Europa Sept años completos
Sommige woorden ken ik in het Spaans natuurlijk inmiddels. Complete jaargangen aan Forum. Zo was het absoluut bekend bij mij. O sea, Krimpen vendía a Forum Filatélico colecciones completas de Europa C. ¿Y sabe lo que hacía Forum Filatélico con esos sellos? En u wist wel wat Forum deed met deze postzegels? Nou ja, ik had gehoord van mijn vader en ik ben natuurlijk ook in die jaren een paar keer op het kantoor van Forum geweest. Ik zag dat cliënten die postzegels kochten. Ik wist dat de postzegels die mijn vader leverde, dat die gecontroleerd werden door Maria Cabezón. Dat die op fichas gesteld werden en verkocht werden aan cliënten. Él efectivamente iba viendo un poco la marcha del negocio y también él vino de visita varias veces a Forum Filatélico en estos años. Entonces él se daba cuenta de que los sellos que ellos vendían tenían un control, que hacían unas fichas y que luego se vendían a los clientes. Pero recuerda, conoció el negocio de Forum Filatélico, cómo negociaba el Forum Filatélico con los inversores, con los clientes, con el público español. U kan herinneren, hoe was gewoon de business die had Forum Filatélico met zijn klanten? Verder wist ik daar niet veel van, nee. No sabía mucho de todo eso. Pero sabía que Forum Filatélico valoraba esa filatelia con unas listas propias que elaboraba Forum. Maar u wist wel dat deze Forum Filatélico had een waarde aan deze postzegels volgens een lijst die ze hadden opgesteld? Ik wist nooit van een lijst. Ik heb nooit een lijst gezien. Yo nunca he visto una lista. Yo no sabía nada de la lista. Cuando él visitaba con su padre la sede de Forum Filatélico, ¿a dónde se dirigía exactamente? ¿A qué edificio? ¿A qué calle de Madrid? Toen jullie kwamen op bezoek bij de Forum Filatélico, aan welke gebouw gingen jullie op bezoek? Het was, de normale gang van zaken was, of eigenlijk, om even aan te geven de verschillende stappen. We kwamen op José Abascal 51. 51 geloof ik. Llegaban a José Abascal 51. Dus wat voor mij het hoofdkantoor was. Para él era la oficina central de Forum. Bij de receptie werd over het algemeen Maria Cabezón gebeld. De la recepción era llamada María Cabezón. Maria Cabezón haalde ons op en bracht ons met de lift naar verdieping -1. María Cabezón nos recogía y nos llevaba con el ascensor al piso -1. Want voor ons was het meest belangrijke, of één van de fundamentele redenen om naar Spanje te komen, het contact met Maria Cabezón. Para nosotros era una de las razones más importantes para venir a España era la conversación con María Cabezón. En normaal gesproken belde Maria Cabezón dan met de secretaresse van de heer Prada. Y entonces normalmente María Cabezón llamaba con la secretaria del señor Prada. Met de mededeling dat mijn vader en ik er waren en of het mogelijk was om even handen te schudden en misschien een paar dingen te bespreken. Con el mensaje de si podían pasar a saludar al señor Prada y podían hablar un par de cosas. Aparte de María Cabezón, la secretaria del señor Prada y el señor Prada, ¿hablaban o tenían contacto con alguien distinto en Forum Filatélico? Aparte a Maria Cabezón, de secretaresse in de meneer Prada, spraken jullie met iemand anders? Over welke jaren praten we? ¿Sobre qué año estamos hablando? Bueno, a partir del año 96, estamos hablando del año 96, que él entra en Krimpen, ha dicho que estuvo 2 años aprendiendo con su padre y acompañaba a su padre a Forum Filatélico. We hadden over het jaar 96, toen u was werkzaam met uw vader, u was aan het leren. Pues, a partir del año 96, pues al principio, por ejemplo, el año 96, con quién trataba en Forum Filatélico, pues, luego iremos preguntando. Met wie hadden jullie contact in Forum Filatélico? Alleen Maria Cabezón, meneer Prada en natuurlijk de secretaresse soms om te zeggen dat we er zijn of dat we eraan komen. Solamente María Cabezón, señor Prada y la secretaria para avisar que estaban. ¿Y de qué hablaban con el señor Prada? Wat praten jullie over met meneer Prada? Ik kreeg al heel snel de indruk dat mijn vader en meneer Prada een soort van respectvolle commerciële relatie met elkaar hadden. Er was respect. Het ging over de filatelistische markt. Ik denk dat wij gezien werden als een grote expert in de wereldwijde filatelistische markt. Él tenía la impresión de que el señor Prada y su padre tenían una relación de mucho respeto y que ellos eran considerados como unos expertos en el sector de la filatelia.
In de jaren 90 was mijn vader heel actief in het midden van de filatelistische markt in de hele wereld. Hij vloog ook naar Amerika, hij bezocht heel veel veilingen. En los años 90 su padre era muy activo en todo el mundo de la filatelia, viajaba por todo el mundo, incluso América. En ik denk dat meneer Prada mijn vader serieus nam als een filatelistisch expert en ook specifiek in de Europa-Sept. Ja. Y yo creo que el señor Prada consideraba a su padre un experto y le tomaba muy en consideración sus opiniones y también en el tema de los Europa-Sept. ¿Cómo se fijaba el precio de las operaciones entre Krimpen y el señor Prada o entre Krimpen y Forum Filatélico? Hoe werden de prijzen bepaald tussen de Krimpen en Forum Filatélico? Ja, het was toch min of meer de markt die dat bepaalde. Er was niet echt een bepaalde determinant. Het was de markt. Era el mercado quien definía los precios. No había una razón así muy clara. Era el mercado. Als je door de jaren heen ziet dat de jaargangen in luxe kwaliteit van thema Europa, van Europa-Sept, schaarser werden. A lo largo de los años, cuando la colección, los sellos de Europa-Sept de la calidad más alta fueron siendo escasos, dan merkte ik dat mijn vader, en later ik ook, we hebben geprobeerd om op een zo goed mogelijke manier uit te leggen iedere keer hoe de markt in elkaar zit, waar de schaarste zit, wat er misschien veranderd moet worden aan prijzen. Se da cuenta que tanto su padre como él tenían la necesidad de ir explicando de dónde estaba la escasez, cómo había que maniobrar en esta situación. Er is hier al het een en ander gezegd over de specifiekheden van Europa-Sept. Het zijn jaargangen met series sueltas in die jaargangen. Se ha dicho aquí más de una cosa sobre este tema de las series sueltas, de las colecciones completas anuales de la Europa-Sept. En ieder jaargang had eigenlijk zijn eigen karakteristiek, zijn eigen moeilijke serie. Y cada colección, diríamos, anual tenía sus propias características, sus propias particularidades. En ik kreeg de indruk dat meneer Prada mijn vader heel serieus daarin nam, omdat mijn vader zo actief in de markt zat. Dus het was iedere keer, het was niet een vaste determinant die bepaalde wat de prijs maakte. Entonces él tenía la sensación de que el señor Prada tomaba muy en serio las opiniones del señor Steinhaus padre, y no había solamente un factor, había muchos factores que determinaban los precios de mercado de los sellos en estos años. Er kwam ook een keer voor of het kwam regelmatig voor dat meneer Prada zei, necesito sellos. Dat zijn twee woorden die ik goed ken in Spaans. Ocurría más de una vez que el señor Prada decía, necesito sellos. Lo recuerda muy. En in sommige gevallen betekende dat dan de prijs ook iets omhoog moest, omdat er dan een andere groep in de filatelistische markt weer zou willen verkopen. Het is net als in iedere open markt. Que entonces significaba significaba que los precios subían, como todos los movimientos de mercado. Mire, ¿no elaboraba Forum Filatélico unas listas de referencia para fijar precios de compra a sus proveedores? Disculpe. Sí, si Forum Filatélico no fijaba unas listas de referencia donde venían los precios a los que se comprarían los sellos a los proveedores de Forum. Forum hebben jullie een lijst van referenties om de prijzen van de filatelie te bepalen? Nee, er functioneerde wel sinds de jaren 90 een lijst die bekend staat als het boekje van Piteri. Sí existía desde los años 90 una determinada lista que se llamaba el librillo de Piteri. Piteri heeft enkele keren per jaar een update van alle aankoop- en verkoopprijzen van Europa-Sept, die hij dus alles aankocht en verkocht. Piteri hacía, diríamos, un balance de todos los movimientos de las compras y las ventas van series sueltas de las series sueltas en van años completos. Y de los años completos. En dat was in de filatelistische markt in zijn algemeenheid wel een referentiepunt van hoe de markt zich ontwikkelde. Y era un punto de referencia en todo el mundo de la filatelia para determinar los precios. Maar mijn vader en ik hadden soms daar wel andere meningen over, dus dat was niet het enige referentiepunt. Pero su padre y él tenían a veces otras opiniones al respecto, con lo cual no era solamente esa la referencia tomada para los precios.
cada cuánto se revisaban esos precios, los precios que fijaban el señor Stenhuis y el señor Prada. Met welke hoe vaak moesten jullie deze prijzenlijsten controleren? De prijzen die werden bepaald tussen met meneer Prada en jullie. Als we praten over de tijd Prada, dat maakt ook niet zo uit. Ik denk, als ik mag schatten, misschien 1 tot 2 keer per jaar. En los tiempos de Prada yo calculo que más o menos 1 o 2 veces por año. Misschien, ik weet het, denk tal vez, no estoy segura. ¿Esas revisiones se hacían siempre a subir los sellos o alguna vez se bajaba el precio de los sellos? Deze controle was altijd om de prijzen te verhogen of af en toe was ook om naar beneden te lagen. Ja, ik herinner me in, laten we zeggen, zowel de tijd van meneer Prada als de tijd van meneer Briones, dat het beide keren 1 keer voorgekomen is dat prijzen naar beneden gingen. Dat was voor mij alleen maar een signaal dat Forum tijdelijk minder postzegels wou kopen. Recuerdo que se dio una vez tanto con el señor Prada como otra vez con el señor Briones, que los precios se bajaron para abajo. Entonces para mí era una señal de que las ventas no iban muy bien. Bien, cuando habla de los tiempos del señor Prada, ¿a qué años se refiere? A su prato over de jaren van meneer Prada, over welke jaren geeft u? Ik denk tot in 2000. En dan kan ik het meest natuurlijk alleen praten over 98 tot 2000. Daar weet ik het meeste van natuurlijk. Ya, yo lo que más sé es de los años desde 98, que fue director, hasta el año 2000. Of misschien 2001 net, 2000, 2001 of zo. Tal vez 2001, 2000, 2001. Esa es la época del señor Prada para el señor Marcel Stenhuis, ¿no? De periodo van meneer Prada fue... Ja, dat is het enige waarover ik kan praten natuurlijk. Sí, es lo único de lo que yo puedo hablar. Bien, y a partir del año, después del señor Prada, sucedió al señor Prada el señor Briones, don Francisco Briones. ¿Cómo conoció usted al señor Briones? Dus na de Prada kwam meneer Briones. Hoe heeft u de meneer Briones leren kennen? Nou, ik was natuurlijk op de hoogte dat meneer Prada zware medische problemen had. En toen ik op enig moment gehoord heb dat hij gestorven was, enige tijd daarna heeft meneer Briones mij opgebeld. Él sabía que el señor Prada tenía problemas médicos serios, luego se dio cuenta que se había muerto y un tiempo más tarde le llamó el señor Briones. ¿Puede fijar el año en el que el señor Briones contactó con él, más o menos? Kunt u bepalen in welke jaar dat was? De Briones heeft u gebeld? Dat zal een aantal maanden, een maand of een aantal maanden na het sterven van meneer Prada geweest zijn. Ik denk enkele maanden daarna of een aantal maanden daarna. Unos cuantos meses después de la muerte del señor Prada. Dus we praten dan over 2001 of 2002. Hablamos sobre el año 2001, 2002 entonces. De acuerdo. Bien, solo por aclarar, señora intérprete, aclararle que el señor Prada falleció en el año 2004 y puede tener una confusión. Falleció en el año 2004 y efectivamente sucedió en el año 2001 el señor Briones. Voor de duidelijkheid, de meneer Prada is in 2004 overleden en het jaar 2001 is de moment dat de meneer Briones is de president van Forum Filatélico geworden. Entonces, dat is nieuw voor mij. Cuando sucedió el señor Briones al señor Prada, ¿seguía su padre yendo a Forum Filatélico en compañía del señor Marcel Stenhuis? Toen de meneer Briones is begonnen als president van Forum Filatélico, uw vader ging ook mee met u hier naar Spanje, naar Forum? Het kwam meer en meer voor dat ik alleen ging. Mijn vader kreeg ook medische problemen, een hartoperatie gehad. Ocurría con más frecuencia cada vez que yo venía solo, porque también mi padre tenía problemas médicos. Maar op sommige momenten deden we het samen. Pero a veces lo hacíamos juntos. Le contó al señor Briones, el señor Stenhuis, le contó al señor Briones en qué habían quedado con el señor Prada respecto a la comercialización de sellos entre Krimpen y Forum Filatélico. Hebt u aan de meneer Briones verteld wat waren de afspraken tussen Krimpen en Forum Filatélico met meneer Prada?
ik geloof niet dat er iets veranderd is toen meneer Briones op het toneel kwam. Yo creo que no cambió nada cuando comenzó el señor Briones su función como... Entonces el señor Briones ya conocía, en su opinión, Dos ya Briones, conocía los tratos que tenía con el señor Prada, el señor Stenhuis. dos Briones kende al de afspraken bij jullie hadden. Op het moment dat ik voor de eerste keer sprak met meneer Briones, was hij daarvan op de hoogte. Ja. La primera vez que yo hablé con el señor Briones, él estaba al tanto de los acuerdos que tenían. ¿Hubo alguna reunión entre el señor Stenhuis, el señor Briones y el señor Prada en alguna ocasión? Is ooit een vergadering geweest tussen u, meneer Briones en meneer Prada? Nee. No. Denk ik niet, nee. No, creo que no. Bien. ¿En alguna ocasión conoce al señor Antonio Merino, el director general de Forum Filatélico? Kent u de meneer Merino, algemene directeur van Forum Filatélico? Alleen van hier nu. Nee. Lo he conocido ahora. ¿Y al señor Juan Ramón González, Kent u meneer Juan Ramón González? asesor jurídico de Forum Filatélico? Nee. Economische adviseur. ¿A doña Belén Gómez Carballo? Belén Gómez Carballo. Ja. ¿De qué la conoce? Waar vandaan? Ik wist dat ze secretaresse van de heer Briones was. Yo sabía que era la secretaria del señor Briones. En vanaf 2005 voor Springester ging werken. Y desde el 2005 fue a trabajar con Springester. ¿Fue en algún momento secretaria del señor Prada, doña Belén Gómez? Fue alguna vez Belén secretaria de... Sorry. Is ooit Belén secretaris van meneer Prada geweest? Ja, ik geloof dat dat al sinds de tijd van meneer Prada was, ja. Ja. Sí, creo que sí, que también fue secretaria del señor Prada. ¿Conoce al señor José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, o Carlos Rodríguez, o Carlos Llorca? Kent u aan deze meneer Carlos Llorca Rodríguez o Rodríguez Llorca? Ja. Sí. ¿Cómo lo conocía? Hoe heeft u deze meneer leren kennen? In het jaar 2000 was er een ontmoeting op het kantoor van meneer Prada. En el año 2000 tuvimos una reunión en el despacho del señor Prada. Daar waren mijn vader, meneer Prada, meneer Carlos Rodríguez, zoals hij voorgesteld werd, en ikzelf. En esa reunión estaba el señor Stenhuis padre, el señor Prada, el señor Carlos Rodríguez, que fue presentado de esa manera, y él mismo. ¿Le dijeron quién era el señor Rodríguez? ¿Le explicaron qué función tenía, qué hacía en esa reunión? Hebben zij u gezegd wat deed daar in deze vergadering meneer Rodríguez Llorca? Ja, meneer Prada zei dat het een vriend van hem was, een amigo mio, die hem hielp met consultant van belastingtechnische financiële zaken. El señor Prada les presentó como un amigo suyo, diciendo, bueno, y que le aconsejaba en temas de económicos, de hacienda. ¿Y qué relación tenía el señor Rodríguez, o el señor Llorca, si es que la tenía, con el mercado filatélico o el mundo filatélico? Welke relatie hadden meneer Rodríguez, Llorca Rodríguez, met de filatelische wereld? Ik had geen flauw idee. No tengo ni idea. ¿Cuántas veces se reunió con el señor Llorca en Madrid, en España? Hoe vaak zijn jullie gaan vergaderen met de meneer Llorca hier in Madrid? Ik denk dat ik hem tussen 2000 en de jaren daarna 2 of 3 keer ontmoet heb. Yo creo que desde el año 2000 y los años posteriores creo que lo he encontrado 2 o 3 veces. Cuando se reunían en Madrid con el señor Prada, el señor Briones o el señor Llorca, ¿en qué idioma hablaban? Toen jullie waren vergaderen met de meneer Prada of meneer Briones of meneer Llorca, in welke taal spraken jullie? Mijn vader sprak genoeg Spaans om met meneer Prada in het Spaans altijd te praten. Su padre hablaba suficiente español como para comunicarse con el señor Prada. Ik zelf ook, als ik meneer Briones ontmoette, dan ging het in Spaans, soms met handen en voeten. Yo también, a veces, cuando me reunía con el señor Briones, también me trataba de hablar en español, a veces con muchas
gestos. Met ook goede voorbereiding en nou ja, zoals ik al zei, met veel opschrijven en kwamen we eruit. Naturalmente con mucha preparación, escribiendo cosas, preparando las cosas, ¿no? En meneer Carlos Rodriguez sprak, denk ik, Spaans en Engels. Y con el señor Rodríguez hablaba, creo que español y Nee, hij sprak Engels en Spaans. Creo Dus, que él hablaba, inglés y zeker. español. Hij was in staat om Spaans en Engels te spreken. Entonces él estaba en capacidad de hablar tanto en español como en inglés. Mire, los sellos que vendía Krimpen para Forum Filatélico, esos sellos, ¿se facturaban a Forum Filatélico? De postzegels die jullie verkochten, dus Krimpen verkocht aan Forum Filatélico, waar ging de rekening naartoe? Krimpen heeft nooit gefactureerd aan Forum. Krimpen nunca ha facturado a Forum. ¿Cuál es el motivo de que, siendo proveedor, con un acuerdo con el señor Prada y después con el señor Briones, no facturara a Forum Filatélico nunca su filatelia? La razón. Sí. Wat was de reden dat jullie verkochten zoveel in de periode van Prada als in de periode van meneer Briones postzegels en waarom jullie de factuur ging niet rechtstreeks naar Forum Filatélico? Ik kan natuurlijk niks zeggen over de reden voor 1996, maar mijn vader, althans ik kan niet de motieven, ik was er niet bij. Yo no puedo decir mucho o nada de qué razones había antes del 96, porque yo no estaba presente en esta época. Dus eigenlijk kwam ik in een situatie binnen die al bestond en dat is gewoon simpel. Meneer Prada vroeg om de factuur aan andere bedrijven te schrijven. Sencillamente yo cuando vine ya a trabajar a Krimpen ya había un acuerdo de que las facturas fueran a otra empresa. Eso habían acordado con el señor Prada. Maar de andere bedrijven als onderdeel van de groep Forum. Pero eran otras empresas que eran parte del grupo El Forum. Zo is het ons altijd verteld. Así se nos ha dicho siempre a nosotros. ¿Quién le dijo que esas empresas a las que Krimpen tenía que facturar los sellos que finalmente llegaban a Forum, que esas sociedades eran del grupo Forum? ¿Quién les dijo eso? Wie heeft jullie gezegd dat deze bedrijven waar jullie de facturen sturen waren van de groep Forum? Volgens mijn vader, meneer Prada. Según su padre, el señor Prada les dijo eso. Cuando ya el señor Prada es sustituido por el señor Briones, ¿le dijo el señor Briones en alguna ocasión también que esas sociedades a las que Krimpen tenía que facturar los sellos que llegaban a Forum eran sociedades del grupo Forum? Toen de Prada is aan de kant gezet en daarna begon de Briones, ook Briones heeft u gezegd dat deze bedrijven waar jullie de facturen moesten sturen waren van de groep Forum? Niks veranderd, ja. Sí, no cambió nada. ¿No se interesó él personalmente de entender por qué había que facturar la mercancía a sociedades distintas de las que la recibían? Hebt u niet gewoon afgevraagd waarom dat was dat jullie moesten de facturen sturen aan een andere bedrijf, andere vennootschap? Nou ja, de hoofdreden was btw-technisch. La razón más importante era el tema del tema del IVA. En verder was het heel simpel. Mijn vader had een goede, respectvolle relatie met meneer Prada. En meneer Prada zei, wil je de factuur sturen aan een ander bedrijf van de groep? Dat gebeurt denk ik 100.000 keren op deze Y por otro lado estaba el tema de la relación de confianza que tenía mi padre con el señor Prada, que le había dicho que facturara a una otra sociedad, y esto es una situación bastante normal que ocurre en el mundo de los negocios. ¿En el mundo de los? De los negocios. Dus in de handel dat gebeurt regelmatig. Dat is het. Het was voor ons geen enkele reden om daar argwaan of nee. No había ninguna razón para nosotros de sospechar algo o de... Ja. En ik praat natuurlijk voornamelijk nu voor mijn vader, want dit is al sinds de jaren 90. Estoy hablando de cuando era mi padre, estoy hablando de esos años. Bien, vamos a los primeros años, efectivamente, a los años en que su padre estaba en Krimpen con el señor Prada. Dus ik ga aan de eerste jaren toen uw vader was daar werkzaam met de meneer Prada. ¿Ya? Bien, no sé si conoce el señor Marcel Stenhuis, no sé si conoce la sociedad Suministros Filatélicos S.A., es una sociedad española, constituida en el año 81, Suministros
Filatélicos S.A. ¿La conoce esa sociedad? Kent u de Vennootschap Suministro Filatélicos S.A.? Die is opgericht in de jaar 81. Het enige wat ik logischerwijs kan zeggen is dat de afgelopen weken toen ik mijn vader gesproken heb, hij bevestigt dat er gefactureerd is aan Subministras Filatélicos en daarna aan Colecciones Diversas. Yo cuando he hablado con mi padre, al final lo único que sé es que lo que me dijo él, que primeramente facturaban a Suministros Filatélicos S.A., luego a Colecciones Diversas. En verder kan ik er niks over zeggen. Y más no sé, no lo puedo Bien, esas son las dos sociedades españolas a las que facturaba inicialmente Krimpen. Dat zijn de twee Spaanse